En este caso tenemos un flip-flop maestro-esclavo que se comporta de la siguiente manera. Las entradas S y R se cargan en el maestro cuando el reloj está en 1 y cuando el reloj baja a 0 el estado del maestro se transfiere a las entradas del esclavo, lo cual establece la salida Q y Q negado. Si S se pone a 1, cuando el reloj está en alto se carga en el maestro y cuando baja se transfiere el esclavo estableciéndose Q en 1. Si cambiamos entre 0 y 1 la entrada S cuando Q está en 1, no altera su estado. En cambio, si ponemos R cuando el reloj está en alto, se carga en el maestro y en el pulso bajo se transfiere al esclavo que establece la salida Q negada en 1. De la misma manera, si alternamos entre 0 y 1, no se modifica la salida. Este flip-flop tiene un estado indefinido que es el 1-1, que puede comportarse de varias maneras, que tiene un comportamiento indefinido. En este caso tenemos un flip-flop maestro-esclavo que tiene como entradas S y S negado. En el pulso alto del reloj, las entradas se cargan en el maestro, que son estas 4 compuertas, y cuando el pulso del reloj baja, las salidas del maestro se transfieren al esclavo, el cual establece sus salidas Q y Q negado. Si ponemos un 1 en S, vemos que en el pulso de bajada del reloj, Q se establece en 1. Si ponemos un 0, en el pulso de bajada del reloj, Q negado se establece en 1. Este flip-flop no tiene estados indefinidos, ya que tiene como entradas 0 y 1, la cual establecen Q en 1 o Q negado en 1. Vamos a explicar el funcionamiento de un circuito integrado timer 555 en configuración de osciladora estable. Esta es la representación interna del circuito. Cuenta con 3 resistencias en serie, por eso de ahí el nombre de 555, 3 resistencias de 5 kiloohmios, configuradas como divisor resistivo para poder obtener en este punto 2 tercios de VCC y 1 tercio de VCC aquí. Cuenta con 2 comparadores, un flip-flop tipo RS, un BJT y una etapa de amplificación de la salida Q negada del flip-flop. Y en esta pata es la por la cual obtenemos nuestra señal cuadrada. Estos son distintos ejemplos de señales de diferente frecuencia y ciclo de trabajo. Para poder explicar mejor el funcionamiento de este circuito necesitamos explicar básicamente lo que hace un comparador. Un comparador cuenta con 2 entradas, una llamada entrada no inversora, una entrada inversora y una salida. Básicamente, si yo alimento el comparador con 5 voltios, lo que puedo llegar a obtener de este son o 5 voltios o 0 voltios. Cuando ponemos a la entrada no inversora un voltaje mayor que a la entrada inversora, vamos a obtener el voltaje de la fuente 5 voltios. En caso contrario, si ponemos un voltaje menor a la entrada no inversora y un voltaje mayor a la inversora, vamos a obtener 0 voltios. El funcionamiento de este circuito consta de 3 etapas. Al principio, la etapa inicial, cuando el voltaje en el capacitor va desde 0 a 1 tercio de VCC. La etapa 2,
cuando el voltaje en el capacitor va de 1 tercio de VCC a 2 tercios de VCC, y la etapa 3 cuando sobrepasa los 2 tercios de VCC. En la etapa inicial el capacitor está descargado, por lo tanto en las entradas de los comparadores tenemos 0 voltios, y como en el comparador 1 la entrada no inversora tiene un voltaje mayor que la entrada inversora, a la salida obtenemos un 0. Caso contrario de lo que sucede en el comparador 2, ya que tenemos un voltaje mayor en la entrada no inversora que en la entrada inversora, teniendo como resultado un 1 en el set del flip-flop y un 0 en el reset del flip-flop. Si observamos la tabla de verdad de un flip-flop RS, en este caso tendríamos el estado set, 1 para set y 0 para reset, nos daría el estado set. Lo que en la salida nos obtendríamos un estado alto, y la negación sería un estado bajo. Por lo tanto, al volver a negar en la etapa de amplificación tendríamos un 1, lo que encendería el LED. En la segunda etapa del funcionamiento de este dispositivo, cuando el voltaje en el capacitor llega ligeramente por encima de 1 tercio de VCC, podemos observar lo que pasa en los comparadores. El comparador 1 sigue en el mismo estado, pero el comparador 2 tiene un voltaje mayor en la entrada inversora que en la entrada no inversora. Eso nos da resultado en la salida un 0, lo que setea el flip-flop en 0, 0. Como podemos ver en la tabla de verdad, el flip-flop seteado en 0, 0 no establece un cambio, lo que queda en el estado anterior mencionado, con un 1 en Q, 0 en Q negado y 1 a la salida. El capacitor se sigue cargando hasta alcanzar el punto más alto de la segunda etapa, donde llega a 2 tercios de VCC y lo sobrepasa ligeramente. Observando lo que pasa en los comparadores, podemos ver que ahora el comparador 1 cambió, ya que en la entrada no inversora tiene un voltaje mayor que en la inversora, por lo tanto el flip-flop se resetea, ya que en la pata de reset tiene un 1 y un 0 en la de set, como podemos ver en la tabla de verdad, el estado reset, lo que nos daría un 0 a la salida, por lo tanto un 1 en la negación de la salida y un 0 a la salida de la señal. Pero en este caso sucede otra cosa. Al tener nosotros un 1 en la salida negada de flip-flop, se polariza la base de este transistor. Por lo tanto, la corriente que circulaba anteriormente desde VCC cargando el capacitor, ahora circula a masa. Por lo tanto, el capacitor se descarga. En esta etapa vemos que el voltaje ahora en el capacitor es ligeramente por debajo de los 2 tercios de VCC. Por lo tanto, surte efecto en el comparador 1 el cambio de estado a la salida, un 0, ya que la entrada no inversora tiene un voltaje menor a la inversora, seteando el flip-flop en 0, 0, lo que, como habíamos visto antes, da un estado de no cambio, o sea que queda igual, hasta el punto en que el capacitor se descarga hasta 1 tercio de VCC. Aquí podemos ver que surte efecto un cambio en la salida del comparador 2, ya que el valor del voltaje en la entrada no inversora es mayor que la entrada inversora, seteando el flip-flop en 1 en set, 0 en reset,
y la salida nos estaría dando 1, volviendo a un estado como el anterior. ¿Qué sucede ahora? Es que el BJT ya no está polarizado, la base del BJT no está polarizada, por lo tanto el capacitor vuelve a cargarse, reiniciando el ciclo nuevamente. Este circuito es un divisor de frecuencia y se comporta de la siguiente manera. Conectando la salida Q negada a la entrada, siempre va a conmutar el estado anterior de la salida. Cuando el reloj está en alto, el maestro va a leer las entradas que siempre van a ser una en alto y una en bajo, porque tiene el negador este. Si S está en alto, en la transición negativa del reloj, el esclavo va a establecer su salida Q en alto y viceversa. Al estar conectada la salida Q negada a la entrada, si Q negada está en alto, la entrada S va a leer un 1 y la entrada R va a leer un 0, por lo que Q negada se va a poner en 0. En el otro ciclo, la entrada S va a leer un 0 y la entrada R va a leer un 1, por lo que Q negado se va a poner en 1 de nuevo. Y así va conmutando y divide la frecuencia por 2. ¿Dijo? Acá podemos ver el gráfico donde vemos la frecuencia del reloj arriba y la frecuencia de salida del reloj maestro esclavo. Este circuito es un flip-flop maestro esclavo en el que conectamos la salida Q como realimentación hacia las entradas. El circuito mantiene estable su salida, ya que si Q inicia en 1, la entrada S recibirá un 1 y la entrada S negada un 0. Por lo tanto, Q se mantendrá en 1 y Q negado en 0. En cambio, si Q inicia en 0, la entrada S recibirá un 0 y S negado un 1. Por lo tanto, Q seguirá en 0 y Q negado en 1. Acá podemos ver la forma de onda del reloj común y en este caso la salida constante en 0, que es la salida Q. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto.